Hola, buenos días. En el libro de psicología os hablo mucho, o bastante, de las OPV que hubo en España en los años 90, porque creo que conocerlas es fundamental para entender cómo ha ido evolucionando nuestra sociedad en el tema de las inversiones y para que tengamos una psicología adecuada para invertir a largo plazo. Y eso nos haga no solo ganar más dinero, sino también vivir más tranquilos y más relajados. Uno de vosotros, al que se lo agradezco mucho, me ha mandado varios vídeos de estas OPV de los años 90, y creo que es muy interesante ver estos anuncios y comentarlos porque así vais a entender mucho mejor muchas cosas sobre la bolsa. Y si veis algún detalle que os llame la atención en estos anuncios que yo no comenté ahora, dejadlo en los comentarios, por favor, y lo comentamos. Vamos a ver primero este vídeo de Argentaria, que ahora es parte del BBVA. Es la A del BBVA, que originalmente el nombre es Banco Bilbao Vizcaya Argentaria. Argentaria era un banco público que se creó fusionando todos los bancos públicos que había en los años 90, varios de ellos. El más importante era el Banco Exterior de España y estaba también la Caja Postal de Ahorros, el Banco Hipotecario y otros. El caso es que todos estos bancos públicos se unieron en uno solo para hacerlo más sólido y sacarlo a bolsa. Este es el anuncio, vamos a verlo. A partir del lunes, ya puede participar en la oferta de acciones Argentaria. Argentaria, con más fuerza que nunca. Yo creo que realmente las personas que dirigieron todo este proceso de todas estas UPV en España en los años 90 querían que la mayor parte de la sociedad española, o idealmente todo el mundo, se convirtiera en inversores para toda la vida. Y eso lo representa muy bien en este anuncio todas esas sillas que veis, que son las sillas que representan la Junta de Accionistas de Argentaria, ya una vez cotizando en bolsa, y a la que idealmente podrían haber ido todos los españoles, si hubieran comprado acciones de Argentaria y por supuesto también de otras empresas. Un dato curioso de todas estas OPVs es que parte de ellas se hicieron con el PSOE en el gobierno y otra parte con el PP en el gobierno, pero no hubo diferencia entre unas y otras. Podemos decir que fue un proceso único y uniforme. Y analizando cada OPV, no podríamos decir si en ese momento gobernaba un partido o el otro, porque fueron todas muy parecidas y todo el proceso fue muy uniforme, como os digo. Y creo que fue un proceso que estaba bien hecho y que realmente buscaba que la sociedad española empezase a invertir en bolsa en masa. No sé si todo esto se hizo al margen de los partidos que gobernaban o no, pero es un detalle importante que me llama mucho la atención. Me la llamó en su momento y me la llama más ahora. Mirad ahora este anuncio de una de las OPV de Telefónica. Aquí es donde se mide el valor de una inversión y donde las telecomunicaciones han demostrado ser uno de los negocios más rentables y seguros. Porque cada vez que alguien tiene algo que decir, escuchar o contar, cada vez que alguien tiene algo que comunicar, está aumentando el valor de una compañía que en los últimos 3 años ha obtenido 342.189 millones de pesetas de beneficio neto acumulado. Muy pronto con Telefónica, cientos de miles de personas tendrán una oportunidad irrepetible. Invertir en una de las compañías más valoradas en las bolsas españolas e internacionales. También es tu oportunidad. Participa en la gran empresa del siglo que viene. Telefónica, la primera multinacional española. Algo común a todas las campañas de publicidad que se hicieron de estas OPV es que dan una imagen de grandiosidad y de solidez, y en este anuncio de Telefónica lo habéis visto. Una cosa que no me gusta de este anuncio son las imágenes de la bolsa con gente nerviosa, gritando, moviéndose constantemente, haciendo gestos muy rápidos, comprando, vendiendo y demás. Porque esta imagen en películas, documentales, telediarios y demás es una de las cosas que más ha alejado a la gente de la bolsa, y por eso no me gusta nada. Y es curioso que entonces en este anuncio todavía existía la peseta, aunque ya quedaba muy poco para el euro en ese momento. Ahora vemos un anuncio de Tabacalera. Descubra la fuerza de un gran valor. Acciones Tabacalera. Un valor que en el último año ha repartido más de 9.400 millones de pesetas en dividendos. Un valor con tanta historia como futuro. Con tanto arraigo como empuje. Un valor emblemático de nuestro país, reconocido en todo el mundo. Un valor capaz de conquistar los mercados más competitivos.
Las acciones tabacaleras se han revalorizado más de un 120% en 1997. Apúntese a un gran valor. A partir del día 13 compre Acciones Tabacalera, el valor de un líder. Aquí se habla de los beneficios y los dividendos que reparten las empresas y se cita la idea de que es un negocio con muchas décadas y por tanto da idea de seguridad. Esto es algo que también era muy habitual en estas campañas de publicidad. También se habla de que vende sus productos en todo el mundo y eso también da imagen de solidez y de grandiosidad. En el vídeo anterior de Telefónica también se hablaba de las bolsas internacionales para reforzar esta misma idea. Os hago una aclaración general y es que he cogido estos vídeos para representar una idea general de cómo eran todas las campañas de OPV en aquellos momentos. Así que tened en cuenta que todas compartían todas las cosas que vamos a ver. Es decir, también se hablaba de beneficios y dividendos en las campañas de las OPV de Argentaria, aunque justo en este anuncio que hemos visto no se decía, y en las de Endesa, Repsol y todas las demás empresas. Pensad que en cada campaña se hacían varios anuncios para televisión, radio, prensa y de todo. Eran campañas de publicidad enormes, de las que se hacían cientos de anuncios. Y aquí solo vamos a ver unos pocos para darnos una idea general. No los vamos a ver todos porque no los tengo, pero aunque estuviesen en internet sería muchísimo tiempo. En este vídeo de Repsol vamos a ver un dato que no ha salido en los anteriores. Supongo que os daréis cuenta. A partir de hoy ya puede comprar acciones Repsol. Y a un precio al alcance de todos. 1.700 pesetas por acción. Solo tiene que ir a su banco, caja o intermediario financiero. Pase a la acción. Compre ya acciones Repsol. Me refería al dato de inversión mínima. 1.700 pesetas son unos 10 euros. Y como se podían comprar 14 acciones, la inversión mínima eran 140 euros. Esta es otra de las cosas que se hizo para fomentar que todo el mundo invirtiera en bolsa. Permitir invertir en estas OPV desde importes muy bajos. Porque prácticamente el 100% de la población, incluso niños, tenían 140 euros, claro. Y este es otro de los motivos por los que las acciones en España cotizan a pocos euros. En realidad ya sabéis que da lo mismo que una empresa cotice a 1 euro o a 1.000, porque eso no nos da idea de si la empresa está cara o barata. Pero a la gente que no invierte en bolsa, los precios altos le dan más respeto porque le parece que una acción a 1.000 euros es mucho más cara que otra a 1 euro. Y por eso en España siempre se han puesto precios bajos a las acciones, para intentar que todo el mundo invierta en bolsa porque lo vea algo asequible. Poner precios bajos a las acciones ya sabéis que es muy fácil, se hace con splits. Si una empresa va subiendo, se van haciendo splits para que el precio por acción siga siendo bajo. Por ejemplo, da lo mismo que una empresa tenga 1 millón de acciones y cada acción valga 1.000 euros, que tenga 1.000 millones de acciones y cada acción valga 1 euro. Porque en los dos casos el valor total de la empresa son 1.000 millones de euros. Este anuncio de Repsol es de 1989, que es de las primeras que se hizo. Y a lo largo de la década de los 90 se fue aumentando el importe mínimo a 600 euros, 700 y pico, 800, 900, 1.000. En realidad eran pesetas, 100.000 pesetas, 125.000, 150.000, 200.000. Pero os lo he dicho primero en euros para que no tengáis que sacar la calculadora. Y aquí veis un anuncio de Nagas que salió ya en la década siguiente, en 2002. Venimos de muy lejos para proporcionarte todo el bienestar de una energía limpia, invisible y silenciosa. Viajamos a través de más de 6.000 kilómetros de red cuidando del medio ambiente. Somos Enagas, la empresa que transporta todo el gas natural que fluye por este país. La energía con más posibilidades de crecimiento en el siglo XXI. La energía que te ofrece todo el bienestar que necesitas. Enagas, el camino del bienestar. Son imágenes que también representan bien que al comprar acciones de Nagas se está comprando algo grande y sólido. El caso es que todo esto no funcionó como se esperaba. Porque sí que es verdad que muchísima gente compró acciones en estas OPV, pero la mayoría las vendió enseguida, al día siguiente en la mayoría de los casos. Y se olvidaron de la bolsa, por lo que os cuento en el libro de psicología. Pero creo que realmente las personas que dirigieron estas campañas de OPV, todo este proceso, que no sé quiénes son, se esforzaron en que la sociedad española empezase a invertir en bolsa de verdad y en masa. ¿Y por qué no lo consiguieron? Creo que porque la mayor parte de la gente tenía una idea totalmente equivocada de la bolsa por los medios de comunicación, las películas y similares. Para mí, estas OPVs, esta década de OPVs, es uno de los momentos clave de la historia de España, en el que las cosas salieron mal.
Si hubieran salido bien y la sociedad española hubiese empezado a invertir en bolsa en masa, entonces ahora tendríamos un país completamente distinto y muchísimo mejor. Afortunadamente, creo que con unos años de retraso, ahora sí que se está produciendo ese fenómeno. Y además de una forma sólida. Pero está claro que lo ideal sería que entre todos consiguiésemos acelerarlo. Porque si lo conseguimos, todos viviremos mucho mejor. Mucho mejor que ahora y mucho mejor de lo que la mayor parte de la gente es capaz de soñar en este momento. Si veis algún detalle en estos anuncios que yo no haya comentado, dejádmelo en los comentarios por favor y lo hablamos. Si me ayudáis compartiendo este vídeo, dándole al me gusta y todo lo demás, os lo agradezco mucho. Yo me despido ya, hasta el próximo vídeo y nos seguimos viendo en el foro de invertirenbolsa.info, en Facebook y en Instagram.